Hoy en día dentro de las iglesias hay miles y miles de personas que hablan de Dios pero no lo conocen. Cuando nosotros conocemos el regalo de Dios, es cuando nosotros verdaderamente somos sus seguidores, hijos. Nadie puede conocer el don de Dios si no tiene una relación con el Padre. Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea llenando nuestras vidas de grandes bendiciones. Una vez más, desde República Dominicana para todo el mundo, el pastor Luis Jorge J. del Ministerio Paz y Gracia, Verdad Bíblica, para llevar otro estudio más de la palabra del Señor en medio de tanta necesidad espiritual. Poder compartir la palabra del Señor con alegría, pero con la mayor eficacia, o sea, el mayor objetivo, y es que las personas puedan conocer verdaderamente a Dios realmente como es a través de su Hijo Jesucristo por su Espíritu Santo. Quiero que nos acompañe de una vez a hacer una oración, y es pidiéndole al Señor que tome el control de este estudio. Yo sé que será de muchas bendiciones. El tema lo dice todo, un amor que vence los prejuicios. Y es que muchas veces nosotros pensamos las cosas como Dios no la tiene pautada. Acompáñeme. Padre, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu paz divina, porque no nos ha dejado ni un momento, porque siempre has estado ahí en medio de cualquier inconveniente, de cualquier problema. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que en medio de lo que pasa mundialmente, tú cuidas de tus hijos, tú cuidas de los parientes de tus hijos, tú tienes el poder, Dios mío, y nosotros sabemos que tú tienes la última palabra. Gracias, Señor, te pedimos que seas tú abriendo todo el entendimiento a cada uno de nosotros para sacar el mayor provecho de este estudio bíblico. Bendice a cada uno de los que se van a conectar, bendice a cada uno de los que están conectados, bendice a los hermanos de YouTube, bendice a los hermanos de Facebook, bendícelos de una manera muy especial, y gracias a todas aquellas personas que piden siempre la oración. Estamos orando por ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco a todos ustedes que nos escriben, tanto a los que nos informan de cómo Dios está obrando en sus vidas a través de estos estudios bíblicos, y gracias a aquellos que piden la oración, conociendo de que como familia estamos, sin importar a la distancia que estemos, un compromiso, y es de orar los unos por los otros. Gracias. Aunque ustedes no ven que muchas veces en vivo no lo hago, estamos orando por sus peticiones, por cualquier prueba que ustedes estén pasando. Tenemos un Dios grande y poderoso, y les aconsejo que nunca pierdan la fe, que sobre todo siempre mirando al invisible. Dios es poderoso y ha dicho que estaría con nosotros siempre. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. De una vez vamos a iniciar con este estudio bíblico, el amor que vence los prejuicios. Es que muchas veces nosotros, lamentablemente, y es triste decirlo, tenemos una lista negra donde nosotros tenemos un sinnúmero de personas que decimos: a este no le puedo predicar. Está tan bajo en los pecados, está tan bajo en cuantas cosas del mundo pecaminosas, que lo voy a dejar para después. La voy a dejar para después. Sin embargo, ¿tiene Dios una lista negra? No. Él no tiene una lista negra, sino que sin importar la bajeza del ser humano, se interesa para que tenga una oportunidad. Vamos a compartir un tema que sé que será de mucha bendición para nuestras vidas: el amor que vence los prejuicios. Así que si nosotros de una forma u otra tenemos prejuicios, es tiempo para ponerlo en las manos del Señor y decir: Señor, úsame, porque tú sí sabes verdaderamente quiénes tienen necesidad. Alabado sea el Señor. Iniciamos de una vez: el amor que vence los prejuicios. Alabado sea el Señor, y vamos a iniciar con nuestro primer verso bíblico. Se encuentra nuestra cita de hoy en Juan capítulo 4, verso 7 hasta el 30, y sé que será de mucha bendición. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo:
dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esto es importante que nosotros podamos ver cómo muchas veces las personas tienen limitaciones y ponen barreras. Y era que en la antigüedad, como los ciudadanos de Samaria, después de haber sido ellos llevados cautivos, cuando volvieron a Samaria, consigo vinieron un grupo de personas que no eran judíos y ellos se mezclaron a lo que los judíos, vamos a decir, no originales, porque ellos también eran originales, sino los judíos que no habían sido mezclados con otras razas, vieron a ellos de una forma pecaminosa y viéndolos eran híbridos, ya que se habían casado, habían tenido hijos y así sucesivamente había pasado el tiempo y ya había una mezcla entre paganos y judíos. Estos eran los samaritanos. Y desde ahí había una barrera, una frontera que no le permitía a ellos socializarse. Sin embargo, vemos aquí cómo Jesús rompe con todo eso. Vemos cómo Jesús coge el camino que era lo correcto, porque era el camino más cerca para llegar. Sin embargo, los demás judíos, por temor a encontrarse con samaritanos, daban una vuelta enorme, un camino más largo para no mezclarse con ellos. Y aquí vemos como esta mujer, y tenemos que hablar de esta mujer, porque de Jesús todos conocemos lo grande, impresionante, su amor, su bondad, y como siempre hacía las cosas, rompiendo todo esquema humano para llevar verdaderamente la voluntad de su Padre Dios. Esta mujer no solamente tenía problemas de prejuicios, sino que socialmente estaba siendo denigrada, apartada, olvidada, y esta mujer aprovechó para ir en un horario donde las mujeres no buscaban agua. Los pozos siempre eran un poco retirados de la ciudad, casi cerca del camino principal para llegar, y las mujeres acostumbraban a ir en la mañana y en la tarde, pero esta mujer fue al mediodía, buscando la forma de no encontrarse con las demás mujeres. Más adelante vamos a ver por qué esta mujer era apartada socialmente y era vista como una mujer no de buen testimonio. Es importante que nosotros podamos entender que cuando Dios hace algo o nos lleva a hacer algo es porque Él tiene un propósito mayor. Muchas veces nosotros no entendemos. Los discípulos quizás al principio, al tomar ese camino, no entendían por qué el maestro había tomado esa decisión. Sin embargo, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esto era algo un poco incómodo para cualquier judío, para cualquier samaritano. Especialmente los hombres no acostumbraban a pedirle socialmente o en las calles o en los caminos a las mujeres un favor. Sin embargo, vemos como Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos, dice el verso bíblico, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y esto es importante porque los discípulos también ya estaban aprendiendo, ya los discípulos estaban sacando todo prejuicio de su vida. Noten que ellos entraron a la ciudad mientras Jesús se quedó en las afueras. Vemos aquí que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? En otra palabra, ¿no te das cuenta que nosotros somos enemigos? ¿No te das cuenta que hay una barrera? Que tú no debes de hacer eso. Probablemente a la mente de esta mujer vino muchísimas cosas. Primero, este hombre de dónde es. Yo sé que es judío por su vestimenta, por su forma de ser, pero ¿por qué me pide de beber?
¿Cuántas preguntas instantáneamente no se hizo esta mujer ahí mismo mientras hablaba con Jesús? Los prejuicios, muchas veces pensamos nosotros que han terminado, sin embargo siguen habiendo prejuicios de toda índoles. Vemos como socialmente, aunque estamos tan avanzados, siguen muchas personas siendo racistas, siguen muchas personas mirando de una forma denigrante a los demás cuando no son de su clase o su nivel o su raza. Asimismo, hoy el Señor quiere enseñarnos a nosotros una manera diferente. Si verdaderamente nosotros servimos al Señor, debemos de tener otra óptica. No basta meramente con decir soy de Dios y seguir con una mentalidad humana, como muchas personas hoy en día la tienen. Vamos a ver los próximos versos, que dicen lo siguiente. Juan capítulo 4, versos 10 y 11. Dice, respondiendo Jesús, y le dijo, si conocieras el don de Dios, o sea, el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Si conocieses el don de Dios. Hay muchísimas personas que profesan, como esta mujer que más adelante vamos a ver, que hablaba de adorar, hablaba de servir, hablaba de un monte donde se tenía que adorar, pero de una forma religiosa. Hoy en día dentro de las iglesias hay miles y miles de personas que hablan de Dios pero no lo conocen. Y aquí el Señor Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios. Cuando nosotros conocemos el regalo de Dios, es cuando nosotros verdaderamente somos sus seguidores, hijos. Nadie puede conocer el don de Dios si no tiene una relación con el Padre. A eso es que Jesús se refiere. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Aquí Jesús se le presenta a esta mujer como quien puede saciar esa necesidad, como se nos ha presentado a nosotros. Y muchas veces nosotros estamos en este mundo con un título de cristiano, con un título de hijo de Dios, hija de Dios. Sin embargo, seguimos teniendo las mismas necesidades que teníamos antes de llegar a redil. ¿Qué nos pasa entonces? ¿Qué nos hace falta conocer? Vuelve el Señor y nos dice a nosotros, como le dijo esa mujer, si ustedes conocieran el don de Dios, si verdaderamente supieran quién es Dios para ustedes, quién es el Padre, si conocieran el privilegio que es haberme aceptado a mí, si conocieran la importancia que tiene dejarse guiar por el Espíritu Santo, esto es como si el Señor nos estuviese diciendo esas palabras a nosotros hoy en día. Y Él te daría agua viva. Vivimos en un mundo muy necesitado. Incluso los cristianos hoy en día viven padeciendo de muchas necesidades. Pero muchas de esas necesidades es porque vivimos con una mentalidad humana. Como vivimos con una mentalidad humana, simplemente vivimos siempre en lo superficial. Vivimos siempre en las cosas materiales, mirando las cosas que nos hacen falta, mirando aquellas cosas que necesitamos, que queremos, que anhelamos, sin darnos cuenta las que el Señor quiere para nosotros. Asimismo vivía esta mujer. El verso a continuación dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Miren cómo esta mujer, Jesús le está hablando de la espiritualidad. Jesús le está hablando su espíritu, pero ella tiene una barrera que no permite por la necesidad de las cosas físicas, por las necesidades de esas cosas triviales que tenemos hoy en día. Note como ella dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella está mirando una limitación. Así nosotros muchas veces, cuando pasamos por enfermedades, pasamos por situaciones de cualquier índole, miramos siempre la limitación humana. Si estamos enfermos,
Si tenemos alguna persona enferma, decimos siempre, es que el médico dijo que ya no se puede hacer nada. Muchas veces decimos, ¿y cómo podré salir de esta situación económica? ¿Cómo se va a arreglar mi matrimonio? ¿De qué forma? Él se marchó, ella se marchó, ha decidido esto, ha decidido aquello, porque simplemente estamos mirando las cosas físicas, las limitaciones, igual que esta mujer, y no miramos más allá. Por eso necesitamos fe en Jesucristo. Por eso necesitamos una relación verdadera, porque muchas veces estamos en el camino, pero no conocemos a quien va delante de nosotros. Señor, no tienes con qué sacarla. Ella sigue mirando su necesidad literal, su necesidad física. Ella fue a buscar agua, entendía que si el Señor podía darle agua fresca, a lo que ella entendió de agua viva, agua fresca, no tenía con qué sacarla. ¿De qué forma iba el Señor a sacar el agua? Según ella, su mentalidad estaba muy lejos de lo que el Señor estaba hablando, pues había más prejuicios, habían más limitaciones que fe en esta mujer.